¿Y si la mayor crisis del siglo XX, una conflagración mundial que se cobró millones de vidas, fuera también el escenario del mercado matrimonial más vasto, silencioso y brutalmente eficaz de la historia? Un mercado cuyas reglas no fueron escritas por generales, sino por las decisiones silenciosas y desesperadas de las mujeres. En los próximos minutos, documentos desclasificados y cartas personales de la Segunda Guerra Mundial revelarán un imperativo biológico, tan poderoso y despiadado en su ejecución que reescribirá todo lo que creías saber sobre el amor, la lealtad y la verdadera naturaleza del deseo femenino. Prepárate para que tu comprensión de la historia, y de hecho, de la naturaleza humana, se vea fundamentalmente trastocada. Es el año 1942. El mundo es un infierno en llamas. Para millones de jóvenes estadounidenses, británicos y canadienses, la vida se ha reducido violentamente a una simple y aterradora disyuntiva: la lucha por la supervivencia y el sueño de volver a casa. Se agachan en trincheras heladas, con el aliento empañando el aire gélido y los dedos entumecidos sobre los cerrojos de los rifles. Escudriñan cielos infinitos y vacíos, con los oídos atentos al zumbido de los motores que podría significar la muerte instantánea. Su mundo es uno de barro, metal y un miedo omnipresente y agobiante. Pero en sus mentes llevan un talismán, un ancla psicológica contra la tormenta. Llevan el recuerdo de ella, la chica que está en casa, su rostro en una fotografía guardada junto a su corazón, el aroma de su perfume en una carta, un frágil fantasma de un mundo que ahora parece imposiblemente lejano. Ella es su razón. Ella es por lo que él lucha. Él la imagina trabajando con una remachadora en una fábrica, con el pelo recogido, haciendo su parte. La imagina escribiéndole cartas, fiel, esperando, con su amor como una estrella constante en su mundo oscurecido. Esta narrativa de la fiel amada que mantiene el frente doméstico es la base de la mitología romántica de la guerra. Es una historia que nos contamos a nosotros mismos para hacer noble el sacrificio, para dar al horror un significado más suave que el acero y la sangre. Pero la historia, cuando se examina sin sentimentalismos, cuenta una historia diferente y más oscura. Revela que, para un número asombroso de mujeres, la mayor oportunidad romántica de sus vidas no llegó en la tranquilidad de un salón de baile en tiempos de paz, sino en la ola apocalíptica y rugiente de la guerra total. Para comprender este fenómeno, primero debemos definir nuestro término no con el bagaje político moderno, sino con precisión clínica y biológica, hipergamia. Del griego, haipe, más allá, y, digamos, matrimonio, es el impulso instintivo de formar una pareja con un compañero de igual o, lo que es más importante, de mayor estatus. No se trata de una falta moral. No es una construcción social. Es un imperativo evolutivo, arraigado durante milenios para garantizar la supervivencia y la movilidad ascendente de la descendencia en una sociedad estable y estructurada. Este impulso opera dentro de ciertas limitaciones. Clase social, proximidad geográfica, expectativas familiares. Es una corriente lenta y latente. Pero si colocamos ese mismo imperativo en el crisol de una crisis global, un entorno en el que todas las estructuras sociales normales se han evaporado, en el que la muerte es una visitante diaria y en el que aparece de repente una población masiva y concentrada, de hombres de alto estatus, esa corriente lenta se convierte en un maremoto. La Segunda Guerra Mundial no creó la hipergamia femenina, simplemente eliminó todas las jaulas. Le dio un propulsor y le entregó un mapa. El frente interno no era un lugar de espera paciente. Para muchos, era un mercado frenético, desesperado y, en última instancia, oportunista. Consideremos el contexto. Con la movilización masiva de los hombres, las mujeres se vieron empujadas en masa al mercado laboral. Ganaban su propio dinero, adquirían una independencia sin precedentes y experimentaban una liberación social que habría sido impensable una década antes. Pero esta nueva libertad existía en un vacío de atención masculina. El grupo de pretendientes locales, los chicos de la granja, los empleados del banco, los mecánicos del taller, había desaparecido, enviado al frente, sustituido por una ausencia palpable y dolorosa. Esto creó una profunda ansiedad, un miedo a quedarse atrás, a perder la oportunidad en la edad fértil. A esta ansiedad se sumó la llegada de un nuevo tipo de hombres. No eran los chicos locales con los que habían crecido, sino desconocidos, soldados, aviadores, comandos. Estos hombres no se definían por su posición social anterior a la guerra había borrado eso.
Se definían por sus uniformes, por su heroísmo percibido, por la competencia cruda y letal que representaban. Un sargento de Texas que podría haber sido un peón agrícola en 1941 ahora poseía un glamour, un estatus y un poder tangible que eclipsaba a cualquier chico local que se había quedado atrás. Era un proveedor de medias de nylon, de chocolate, de escasos artículos de lujo. Pero más que eso, era un proveedor de supervivencia en un sentido psicológico. Alinearse con él era una apuesta por el futuro, por el bando ganador. Representaba un billete para salir de un pueblo pequeño, una oportunidad para una vida más emocionante y segura que la que ella conocía. Era la tormenta hipergámica perfecta. Los datos son fríos, brutales e irrefutables. Dejemos la teoría a un lado y pasemos a los archivos. La prueba está en los documentos. La historiadora Dawn Campbell, en su obra fundamental Women at War with America, analizó las impactantes estadísticas. En Estados Unidos, las tasas de matrimonio se dispararon durante la guerra, superando con creces las previsiones anteriores al conflicto. Pero no fue un fenómeno uniforme. La tasa de matrimonios entre mujeres y hombres que partían al servicio militar se disparó. Fue una carrera provocada por el pánico para asegurar un vínculo antes de la incertidumbre de la partida. Pero los datos más reveladores provienen de lo que sucedió después de la guerra con las llamadas novias de guerra. El gobierno de los Estados Unidos aprobó la Ley de Novias de Guerra de 1945 y, más tarde, la Ley de Prometidos Extranjeros para facilitar la inmigración de los cónyuges y prometidos de los militares estadounidenses. Las cifras son asombrosas, solo del Reino Unido. Más de 100.000 mujeres emigraron como novias de guerra para estar con sus maridos estadounidenses. Decenas de miles más llegaron de Australia, Nueva Zelanda y toda la Europa liberada, Italia, Francia, Alemania. No se trataba de un goteo. Fue una migración masiva de mujeres, un literal votar con los pies, a escala mundial, eligiendo al vencedor estadounidense por encima de sus propios compatriotas. El gobierno británico, alarmado por el éxodo masivo de sus mujeres jóvenes, llevó a cabo estudios internos, preocupado por la pérdida de su población femenina a manos de los ricos y glamurosos estadounidenses. Sus propios documentos revelan una profunda ansiedad por el desequilibrio de poder económico y social. Los soldados estadounidenses eran percibidos como mejores proveedores. Su nación no se había visto afectada por los estragos de la guerra y ofrecía una tierra de abundancia en comparación con la Gran Bretaña de las cartillas de racionamiento. Se trataba de una hipergamia a escala civilizatoria. Ahora, bajemos del nivel macro al micro. Conozcamos a las personas que hay detrás de los números. Y aquí es donde la historia se vuelve desgarradoramente humana y donde la oscura realidad se pone de manifiesto, de forma nítida y dolorosa. Los archivos nacionales están llenos de cartas desgarradoras de soldados que regresaron a casa y encontraron su mundo destruido, no por las bombas, sino por la traición. No se trata de documentos históricos áridos, sino de gritos de angustia atrapados en tinta, congelados en el tiempo. Consideremos el caso del soldado James Miller, de Ohio. Sus cartas a su novia del instituto, Mary, son una crónica de devoción. Le envía su paga a casa. Habla de la casita que construirán. Dibuja en los márgenes un columpio en el porche. Sobrevive al infierno de la batalla de las Ardenas, con el cuerpo intacto pero la mente marcada. Lleva consigo su fotografía, agrietada y descolorida, durante todo ese tiempo. Es dado de baja en 1945, convertido en un héroe a los ojos de la nación. Emprende el largo viaje en tren de regreso a casa, con el corazón latiendo con fuerza por la esperanza que lo ha mantenido vivo durante 3 años. Llega a la puerta de su casa con flores en la mano. Ella abre la puerta. No está sola. Hay un hombre con uniforme de oficial del Cuerpo Aéreo del Ejército detrás de ella, con la mano posesivamente sobre su hombro. Ella mira a James no con alegría, sino con lástima y vergüenza. Le presenta al hombre. Es un piloto de bombardero que conoció en un baile de la USO en Cleveland un año antes. Se casaron el mes pasado. Todo el mundo de James, la construcción mental que le permitió soportar un horror indescriptible, se evapora en ese mismo instante. El gobierno por el que luchó lo considera un héroe. La mujer por la que luchó lo considera una reliquia. Su condición de humilde soldado de infantería se vio eclipsada por la condición superior de un oficial, un piloto, un flyboy.
Su trauma, su sacrificio, no significaban nada en el nuevo cálculo hipergámico. Su historia se repitió, con pequeñas variaciones, cientos de miles de veces. O tomemos el fenómeno aún más impactante de la carta, querido John. No se trataba solo de una ruptura sentimental, sino de una forma de comunicación específica y brutal. Una notificación de terminación entregada a un hombre en una zona de combate. Imaginemos la escena. La entrega del correo en una base avanzada en una isla perdida del Pacífico. Los hombres se agolpan a su alrededor, el único momento de alegría en una semana de terror. Un teniente reparte los preciados sobres. Un soldado, llamémosle Cabo Evans, recibe su carta. Reconoce la letra de su prometida. La abre con una sonrisa en su rostro mugriento. Empieza a leer. La sonrisa se desvanece. Se le va todo el color de la cara. La carta no está llena de amor y nostalgia. Es un documento frío y clínico. Le explica que ella ha conocido a otra persona, alguien que está en Estados Unidos, alguien cuyo futuro no está en peligro. Lo siente, pero debe ser práctica. Espera que él lo entienda. Espera que él regrese a casa sano y salvo. El papel se le cae de los dedos. Los hombres que lo rodean se quedan en silencio. Lo saben. Lo han visto antes. El mando militar reconoció el devastador impacto que estas cartas tenían en la moral y la eficacia en combate. Algunas unidades incluso tenían oficiales que revisaban previamente el correo y retenían las cartas de ruptura hasta después de una misión, por temor a que un soldado desanimado se convirtiera en descuidado, un peligro para sí mismo y sus compañeros. La maquinaria bélica estaba siendo literalmente saboteada por la inquebrantable operación de la hipergamia femenina. Las necesidades del corazón prevalecían sobre las necesidades de la nación. Este comportamiento era racional. Desde una perspectiva puramente darwiniana, era brillante. La mujer que se unía al hombre de mayor estatus disponible, el que aparentemente tenía más posibilidades de sobrevivir y proveer, estaba tomando la decisión óptima para su legado genético. El piloto, el oficial, el técnico con un puesto seguro, esos eran los premios. Los soldados de infantería en las trincheras, el marinero en un destructor en aguas infestadas de submarinos, esos eran malos apuestas. Sus tasas de mortalidad eran aterradoramente altas. Esperarlos era arriesgarlo todo. La crisis actuó como un filtro, obligando a las mujeres a tomar decisiones brutalmente eficientes. Esta es la esencia de la verdad de la píldora negra. El sentimentalismo y el apego al pasado son lujos que no pueden sobrevivir a una crisis genuina. La lealtad es condicional. El amor es contingente. Depende de la capacidad del hombre para mantener y proyectar su estatus y seguridad, incluso, y especialmente, cuando el mundo se desmorona. El soldado que se marchó siendo un novio de instituto regresó para descubrir que los criterios habían cambiado. Puede que fuera un héroe, pero ¿era un proveedor? ¿Tenía perspectivas? ¿O estaba destrozado, traumatizado, compitiendo con hombres que habían acumulado estatus y riqueza durante la guerra, y no solo habían arriesgado sus vidas? El campo de batalla no terminó en Europa ni en el Pacífico. Continuó en el frente interno, un campo de batalla social silencioso donde las armas eran el encanto, el estatus y la promesa de seguridad, y las víctimas eran los corazones de los hombres que ya lo habían dado todo. Esto no es una acusación contra las mujeres. Es una acusación contra un cuento de hadas que se ha vendido a los hombres durante generaciones. La historia de la fiel Penélope tejiendo su mortaja mientras espera durante décadas a que Odiseo regrese de la guerra es un mito. Es una historia que los hombres se cuentan a sí mismos para que el riesgo inherente al compromiso parezca seguro. La Segunda Guerra Mundial expone este mito de la forma más cruda posible. Nos muestra el motor crudo y sin filtros de las estrategias de apareamiento humano. Para el hombre moderno, esto no es motivo de desesperación. Es motivo de despertar. Es la píldora roja definitiva. Comprender que este impulso existe, que es primitivo y poderoso, es el primer paso para manejarlo con éxito. Significa comprender que tu valor no es intrínseco. Se construye, se mantiene y se demuestra. Significa saber que en tiempos de paz, el funcionamiento de la hipergamia es más lento, más sutil, pero no menos real. El hombre que cree que el amor es incondicional es un hombre que vive con tiempo prestado.
Un hombre que se verá sorprendido cuando una crisis personal, la pérdida del empleo, una enfermedad, una depresión, reduzca temporalmente su estatus y revele la verdadera naturaleza de los lazos que creía inquebrantables. Las lecciones de las novias de guerra no se limitan a los libros de historia. Se repiten en todas las aplicaciones de citas, en todos los tribunales de divorcio, en todas las relaciones en las que un hombre cree que sus actos pasados son suficientes para garantizar la lealtad futura. Hemos visto el escenario, la tormenta perfecta. Hemos visto los fríos y duros datos de la migración masiva de mujeres. Hemos sentido el dolor visceral y desgarrador de los soldados individuales traicionados por el mismo paradigma que estaban dispuestos a proteger con su vida. Pero esto es solo el comienzo. Esto es solo un esbozo general del fenómeno. Porque para comprender verdaderamente su profundidad, debemos viajar al epicentro de la crisis misma. Debemos ir a las naciones conquistadas, a las ciudades en ruinas de Alemania y Japón. Porque es aquí, en las cenizas absolutas de la derrota, donde todo el orden social se había derrumbado, donde la supervivencia era una lucha diaria, donde la hipergamia femenina mostró su forma más despiadada, más impactante y más estratégicamente brillante. La historia de las novias de guerra no se limita a que las mujeres británicas eligieran a los soldados estadounidenses en lugar de a los británicos. Se trata de lo que ocurrió cuando cesaron los combates. Se disipó el humo y los vencedores se alzaron entre los escombros, y las mujeres de las naciones derrotadas los miraron no con odio, sino con oportunidad. En el siguiente capítulo, cruzamos una línea que pocos historiadores se han atrevido a traspasar. Exploraremos el aspecto más oscuro y prohibido de todo este fenómeno. ¿Cómo era la hipergamia cuando la alternativa era morir de hambre? ¿Qué ocurre cuando el soldado enemigo, el hombre que bombardeó tu ciudad y mató a tus hermanos, se convierte en el proveedor más valioso del planeta? Descubriremos las historias de las Frauleins alemanas y las Pam-Pam Girls japonesas que entablaron relaciones con sus antiguos conquistadores, no por amor, sino por una necesidad calculada y brutal de sobrevivir. Examinaremos a los hijos nacidos de estas uniones y las cicatrices sociales que dejaron atrás. Aquí es donde la píldora negra filosófica se vuelve ineludible. Aquí es donde aprendemos que, en el verdadero cálculo de la supervivencia, no hay lugar para el odio, solo para la estrategia. El viaje al corazón de las tinieblas continúa. El silencio que se apoderó de Europa y el Pacífico en 1945 no era el silencio de la paz. Era el silencio de la tumba, del agotamiento, de la ruina total. Para los vencedores, fue un momento de triunfo agotador, de lenta desmovilización y del largo viaje de regreso a casa. Pero para los vencidos, fue el comienzo de una nueva, en muchos sentidos, más aterradora lucha, la lucha por la supervivencia en un mundo que había sido sistemáticamente desmantelado. Las ciudades quedaron reducidas a siluetas irregulares contra el cielo, paisajes de escombros donde el hedor de la muerte y la descomposición permaneció durante años. No había comida. No había combustible. No había ley. El contrato social, ese frágil acuerdo que mantiene unida a la civilización, había quedado hecho trizas. En este punto cero absoluto de la existencia humana, donde se había despojado a la civilización de toda pretensión de moralidad y cultura, solo quedaban los instintos más primitivos. Y es aquí, en el corazón absoluto de la oscuridad, donde somos testigos de la expresión más definitiva, despiadada y filosóficamente devastadora de la hipergamia femenina. Esta no es la historia de elegir a un apuesto piloto estadounidense en lugar de un chico local. Esta es la historia de lo que sucede cuando la elección es entre alinearse con el hombre que quemó tu ciudad hasta los cimientos o ver a tu hijo morir de hambre en tus brazos. Para comprender el panorama, primero hay que comprender la totalidad de la derrota. En Alemania, nació el concepto de Stunde Null, la hora cero. Era el reconocimiento de que el reloj se había reiniciado, que todo lo anterior era irrelevante y que la vida ahora se mediría en calorías, cigarrillos y trozos de carbón. Las fuerzas de ocupación, estadounidenses, británicas, francesas y soviéticas, no eran meros soldados. Eran dioses. Lo controlaban todo. Poseían la única moneda viable, comida, medicinas, chocolate, medias de nylon y el abrumador poder de la vida y la muerte. Un solo soldado estadounidense dando de comer una lata de raciones a un niño alemán era un símbolo de poder más potente que cualquier tanque. En Japón, la devastación fue aún más completa.
Las bombas atómicas habían vaporizado 2 ciudades, pero los bombardeos convencionales habían incinerado docenas más. El emperador divino, un dios viviente durante siglos, se había visto obligado a renunciar a su divinidad. El pueblo japonés no solo había sido derrotado, había sido aniquilado espiritualmente. A la deriva en un cosmos que se había roto de forma fundamental y violenta. En este vacío psíquico y físico entró el ocupante estadounidense, el Gaijin, el bárbaro, que ahora tenía las llaves de la propia existencia. Es en este contexto donde tuvieron lugar las maniobras hipergámicas más impactantes y estratégicamente brillantes. Las mujeres de las naciones derrotadas, en particular Alemania y Japón, se enfrentaron a un cálculo tan brutal que hace que las cartas de ruptura parezcan sentimentales. Sus hombres habían desaparecido, muertos, lisiados o languideciendo en campos de prisioneros de guerra, regresando destrozados y castrados, a menudo incapaces incluso de hablar de su trauma. Su estatus se redujo a menos que cero por el mero hecho de su derrota. Ser un hombre alemán en 1945 era ser un paria, un símbolo de fracaso y de una ideología monstruosa. Ser un hombre japonés era ser la encarnación de un mandato divino fallido. No podían proveer. No podían proteger. Solo ofrecían un hambre compartida y un legado de vergüenza. Y luego estaban los vencedores, los estadounidenses. Estaban sanos, bien alimentados, seguros de sí mismos y poseían una abundancia aparentemente inagotable. Representaban el premio evolutivo definitivo, la supervivencia misma. Alinearse con ellos no era una cuestión de ascenso social. Era una cuestión de imperativo biológico. Se trataba de hipergamia despojada de todo romanticismo, toda pretensión, todo artificio. Era una transacción darwiniana en estado puro. El término para estas relaciones ha sido suavizado por la historia, fraternización. Pero esta palabra clínica esconde un universo de desesperación, cálculo y supervivencia. El mando aliado prohibió inicialmente de forma estricta la confraternización con la población alemana. Se consideraba un riesgo para la seguridad y una falta moral. Pero la orden era totalmente inaplicable. Era como prohibir que subiera la marea. La atracción no era meramente romántica. Era gravitatoria. Los soldados estadounidenses, a menudo solos y lejos de casa, buscaban compañía. Las Fraulein alemanas buscaban la salvación. Una famosa y evocadora fotografía de la época captura perfectamente esta dinámica, una hermosa joven alemana, con el pelo perfectamente peinado, caminando entre los escombros de su ciudad. Sonríe, ríe, del brazo de un apuesto soldado estadounidense. Al fondo, un grupo de hombres alemanes hoscos y de ojos hundidos los observan pasar. La expresión de sus rostros no es de ira, sino de profunda derrota existencial. Han perdido la guerra. Han perdido su ciudad. Y ahora ven cómo las mujeres de su nación, su conexión perdida con el futuro, eligen al enemigo. La mujer no es una traidora. Es pragmática. Ha tomado la única decisión racional que le quedaba en un mundo irracional. Su sonrisa no es de alegría, sino de alivio. Se ha asegurado un protector en el nuevo orden mundial. El fenómeno en Japón fue aún más complejo y culturalmente devastador. Las chicas pan pan se convirtieron en una característica omnipresente y trágica de la ocupación. Se trataba de jóvenes japonesas, a menudo de buenas familias, que se habían empobrecido por completo a causa de la guerra y que solicitaban dinero, comida o simple protección a los soldados estadounidenses. Se cree que el término en sí mismo es onomatopéyico, el sonido de una mano golpeando otra en una transacción. Pero reducir esto a simple prostitución es pasar por alto la profunda estrategia hipergámica que estaba en juego. Para muchas de estas mujeres, el objetivo no era una sola comida o un par de medias. El objetivo era una pareja permanente. El objetivo era convertirse en una novia de guerra. Se estaban involucrando en la audición más importante de sus vidas, utilizando la única moneda que les quedaba para atraer la atención de un proveedor de alto estatus. Las más exitosas no se veían a sí mismas como prostitutas. Se veían como estrategas, navegando por las ruinas de su antiguo mundo para asegurarse un lugar en el nuevo. Aprendieron inglés. Adoptaron los modales estadounidenses. No solo ofrecían sexo, sino la ilusión de la vida doméstica y la compañía en una tierra extranjera y hostil. Para un soldado solitario, esto era un poderoso atractivo.
La relación entre una chica Pan Pan y su soldado era un microcosmos de toda la ocupación. Una transacción de poder en la que se intercambiaban recursos y seguridad por compañía y una apariencia de normalidad. Los niños nacidos de estas uniones, los llamados bebés de la ocupación, son el testimonio vivo de este brutal periodo. En Alemania se les llamaba Mißlingskinder, más cruelmente, Besatzungskinder, niños de la ocupación. Sus vidas solían ser increíblemente difíciles, atrapados entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Eran recordatorios vivos y palpitantes de la humillación nacional y el trauma personal. Pero su mera existencia es prueba del éxito de la estrategia. Sus madres, al asegurar un vínculo genético con el vencedor, garantizaron que sus descendientes llevaran el pasaporte de la tribu ganadora. Se trata de la hipergamia operando en su nivel genético más fundamental. No se trata de emociones. Se trata del frío y duro cálculo del legado genético y la adquisición de recursos. La madre puede haber sufrido el ostracismo, pero su hijo podría tener la oportunidad de vivir en Estados Unidos, la tierra de la abundancia, lejos de los fantasmas hambrientos de Europa. Se trataba de una inversión a largo plazo frente a una catástrofe absoluta a corto plazo. El caso de Japón ofrece uno de los ejemplos más impactantes de esta elección calculada. La historia de Yoko, una joven de una antigua familia aristocrática de Tokio, es arquetípica. La casa y la riqueza de su familia se evaporaron en los bombardeos incendiarios. Su padre, un orgulloso oficial imperial, se suicidó al oír el discurso de rendición del emperador, incapaz de vivir en un mundo en el que todo su sistema de creencias se había derrumbado. Yoko, su madre y su hermana menor quedaron en la indigencia, viviendo en una choza y buscando comida. La llegada de los estadounidenses fue inicialmente recibida con terror, pero el terror pronto dio paso a un pragmatismo escalofriante. Yoko observó cómo otras mujeres de su barrio comenzaban a relacionarse con los soldados estadounidenses. Estas volvían con comida, medicinas, lo más importante, una sensación de seguridad. Un día, un joven oficial estadounidense, perdido, le pidió indicaciones. Ella hablaba un poco de inglés. Él era educado, guapo y claramente poderoso. En ese momento, ella tomó una decisión que habría sido impensable 2 años antes. No vio al enemigo. Vio a un proveedor. Cultivó la relación con la precisión estratégica de un general. Aprendió a hacer tarta de manzana con los ingredientes de los paquetes de ayuda. Escuchaba sus historias. Le ofrecía un refugio del estrés de sus obligaciones militares. En menos de 1 año, se casó con él y se embarcó hacia una nueva vida en California. Dejó atrás su pasado, su cultura, su madre y su hermana. ¿Fue esto una traición o el máximo acto de lealtad familiar? Al dejar de ser una boca más que alimentar y crear potencialmente un salvavidas para su familia en el futuro. Este es el imposible cálculo moral de la hipergamia en situaciones de crisis. No hay una respuesta correcta. Solo existe la supervivencia y el implacable impulso de asegurar el mejor resultado posible para uno mismo, y para su línea genética. Este comportamiento no es una aberración histórica. Es la configuración predeterminada de la naturaleza humana cuando se raspa la capa superficial de la civilización. Las lecciones para el hombre moderno no consisten en culpar a las mujeres por ser pragmáticas. La lección consiste en comprender la verdadera naturaleza del juego. La filosofía de la píldora negra es, en esencia, una aceptación radical de la realidad desprovista de sentimentalismo. El fenómeno de las novias de guerra es la píldora negra definitiva. Demuestra con horrible claridad que el valor de un hombre es contingente y contextual. El mismo soldado alemán que era un héroe en 1941 era un paria en 1945. Sus cualidades inherentes no habían cambiado, su valentía, su lealtad, su amor por su país, pero su estatus se había invertido por completo. Las cualidades inherentes del soldado estadounidense eran en gran medida irrelevantes. Su estatus como vencedor y proveedor lo era todo. Para el hombre moderno, esto se traduce en una verdad simple e implacable. Tus acciones pasadas son irrelevantes. Tus promesas no tienen sentido. Tu bondad inherente no tiene ningún valor. Tu valor viene determinado por tu capacidad actual para proporcionar, proteger y proyectar poder y seguridad aquí y ahora. El hombre que pierde su trabajo y cae en la depresión no puede apelar al amor que una vez compartió con su pareja. En ese momento, es un soldado derrotado que regresa a una patria que ha seguido adelante.
El hombre que no logra mantener su salud física, su fortaleza mental y su misión en la vida es un hombre que invita a una carta de despedida silenciosa y en cámara lenta. Puede que el mundo no esté literalmente en ruinas a nuestro alrededor, pero el panorama social y económico es perpetuamente inestable. La crisis siempre está acechando, una caída del mercado, una enfermedad personal, una agitación social. En esos momentos, aflorarán los mismos instintos primarios que guiaron a la novia de guerra. Siempre están ahí, bullendo bajo la superficie, esperando a que la presión disminuya lo suficiente como para estallar. La inspiradora, aunque oscura, conclusión de toda esta saga no es de desesperación, sino de empoderamiento a través de la claridad. El hombre que comprende estas fuerzas ya no es esclavo de un cuento de hadas. Es un estratega. Sabe que su trabajo nunca termina. Su misión es eterna. Debe construir, mantener y aumentar para siempre su estatus, sus recursos y su fuerza. No lo hace por una mujer, sino por sí mismo. Su valor es su propia creación, su propia fortaleza. Una mujer puede compartir esa fortaleza, pero no es la razón de su construcción. Las novias de guerra, desde las chicas inglesas hasta las fraulens alemanas y las chicas pan japonesas, no eran malvadas. Eran actores racionales en una situación irracional. Jugaban al juego más antiguo del mundo con una eficiencia despiadada que inspira un cierto respeto sombrío. Nos enseñan que en el teatro de las relaciones humanas no hay lugar para el público. Solo hay actores y aquellos sobre los que se actúa. La elección para un hombre es sencilla: construir una fortaleza inexpugnable de tu propio valor. Convertirte en el vencedor de tu propia vida y comprender las corrientes oscuras y primitivas que guían las decisiones humanas. O arriesgarte a convertirte en el hombre que se queda entre los escombros, observando en silencio cómo el mundo sigue adelante sin ti. Un fantasma de una guerra olvidada, preguntándose qué hizo mal. La guerra ha terminado, pero las lecciones son eternas.